La Coordinadora Nacional de la Verdad Presente es propuesta en 2015 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por el pastor Alfredo Villarreal. Y él mismo la está desapareciendo con el problema suscitado en el Congreso de Cucuyulapa, Tabasco, México. Esta es la directiva que está terminando con la Coordinadora Nacional. Ellos permitieron que personajes ajenos a la directiva tomaran decisiones importantes para dividir el Congreso y el movimiento. Les mencionamos por nombre y apellido a Jediael Rosales y Estela Landa, que aparecen en la parte superior derecha de la imagen. El jurado lo componen el pastor Alfredo Villarreal, Cristian David, pastor Hugo Gambetta, Víctor Castillo, Didier Vázquez. En la parte inferior aparece de espaldas el pastor Nelson Villarreal, escuchando al jurado pronunciar acusaciones que lo señalan culpable de pecados, como herir sentimientos y romper corazones de hermanas de varias iglesias y de otros países. Tal es el caso de Estela Landa, que vino invitada por Jediael Rosales para que expusiera su queja en el seno de la Coordinadora Nacional y exhibir públicamente hechos no comprobados de conducta indebida del pastor Nausen. Estela Landa solo pide restitución de diezmos y restitución de la inversión de recursos de una construcción en las montañas de Chiapas. Además de que el pastor Nausen no siga predicando y fuera castigado por la directiva. El pastor Gambetta también lo acusa con 3 hermanas de Estados Unidos y una de Costa Rica y una licenciada en México. Como en todo juicio siempre hay averiguaciones previas. Y se presentan las pruebas, pero no hubo tales pruebas y así se emite un fallo de disciplina por 1 año y 6 meses, y después se presentarían las pruebas. Si ya juzgaron y sentenciaron para que presentar pruebas después, eso es una burla. Por lo tanto ese juicio no es válido, y el acusado es absuelto. Eso dicen las leyes terrenales. Pero como estos personajes acusadores fueron usados por el diablo y envueltos en tinieblas de oscuridad se convirtieron en fuentes sin agua o nubes secas o como espumas del mar con sus abominaciones, así se comportaron ese día en Cucuyulapa, Tabasco, México. Como una desconocida usada por Satanás vino a dividir y partir el Congreso Nacional, el cual ya no será lo mismo con esos dirigentes actuales que fueron zarandeados, chamaqueados por una desconocida usada por el diablo que la incitó a hacer lo que vino a hacer. Aquí vemos cómo se llevó el juicio donde hubo sangre y corrió por todo el Congreso. Ahí los personajes oscuros con odio, saña y sed de venganza contra un siervo de Dios el cual fue traicionado, ejecutado por colegas y falsos hermanos. Hoy podemos ver cómo el enemigo logró partir la Coordinadora Nacional y crear divisiones en los grupos locales donde hermanos sin madurez espiritual que hoy siguen haciendo más grande el problema. Ya vimos la inexperiencia de Alfredo Villarreal, Cristian David, Didier, Víctor Castillo y Jediael Rosales, quienes se prestaron a hacer instrumentos de Satanás, junto con el orador de vasta experiencia como lo es el pastor Hugo Gambetta, quien quedó por los suelos como un testigo falso y su ministerio deja mucho que desear por prestarse al juego del diablo de condenar, exhibir sin pruebas y sin aplicar el principio bíblico de Mateo 18. ¡A qué vergüenza, qué pena ajena dieron estos del jurado, sin saber las consecuencias que afrontaron y se están hundiendo en sus propias trampas de descrédito! En esta imagen aparecen todos los involucrados que participan de manera directa contra el siervo ungido de Dios el pastor Nausen Villarreal. Así como se convirtieron en una burla y juego de Satanás, así se los mostramos, tal como actuaron así los exhibimos y no es venganza porque todo esto fue público en todas las plataformas a nivel internacional. Que se dé a conocer también lo que unos hermanos de otro país supieron lo que pasó en México con el tan querido y apreciado pastor Nelson Villarreal, que nos enviaron estas caricaturas de lo que son los que hicieron juicio perverso y doloso contra un gran siervo de Dios. Diablo, hasta su nombre deriva en diablo, este se nombra pastor de adventistas libres, y su labor ha sido siempre mentir, estafar, defraudar, se dice ser ingeniero y saber de mucha tecnología, no lo dudamos. Pero engaña y ha engañado a muchos grupos y hermanos en México, diciendo que tiene estaciones de radio y canales de televisión y que maneja una gran iglesia en Guadalajara. Puede ser que sepa de tecnología y conozca de radio y de televisión, pero en esta ocasión no podemos exhibir sin que sea calumnia, pues él ya es público su actuar ante varios grupos aquí en Estados Unidos. Varios hermanos le envían ofrendas disque para sostener la radio y su canal de televisión. Si es radio, lo creemos, pero si es televisión solo puede ser en Facebook o en YouTube. Pero que tenga una concesión de canal abierto o de cable lo dudamos, ya que para eso se necesitan millones de pesos.
Desde ahí ya ha caído en mentiras, tal vez ha engañado a muchos grupos y hermanos, ya que sabemos que él incitó y invitó a Estela Landa para acusar al pastor Nelson Villarreal, y desprestigiar su ministerio tramando con Alfredo Villarreal, Didier, Cristian David y Víctor Castillo todo lo que se vivió en el Congreso de Tabasco, México. Su nombre original es Gediael Rosales. Alfredo, es un pastor, logra entrar en la verdad presente en el año 2009. Pero antes él había trabajado para la Corporación Adventista en Chiapas, él es egresado de Montemorelos, en el año 1992 lo invitan a trabajar en la Asociación Norte de Chiapas, en 1994 lo cesan por defraudar diezmos, todo esto está registrado en la Unión del Sur cuando tenía su sede en Mérida, Yucatán, México. Actualmente la Asociación del Norte de Chiapas pertenece a la Unión de Chiapas. Ahí se tienen los registros laborales de este expastor. Ahí en la corporación nunca fue ordenado, pero en la verdad presente se oficia como si hubiese sido ordenado. Lamentamos su actuar contra un colega de mucha experiencia como lo es el pastor Nelson Villarreal, pues el tramo y pacto con Gediael, Estela Landa, Cristian David, Víctor Castillo, Didier y Gambetta destruir y hacer a un lado al muy querido y apreciado pastor Nelson Villarreal. Al hacer de esto un problema administrativo derivó en división y se partió la coordinadora nacional. Si hubiese sido un verdadero pastor no hubiese actuado en contubernio con las fuerzas del mal. Cristian Diablid es el actual presidente de la casi extinta coordinadora nacional que organizaba los congresos a nivel nacional. Un dirigente sin visión, sin experiencia, inmaduro, sin ética pública, ni espiritual, salió de los reformistas donde fue expulsado por diversas fornicaciones. Se ha comentado y exhibido por un dirigente de la Iglesia de la Reforma, el cual tiene las pruebas en la mano donde dice que él puede decir y mostrar con documentos cómo vivió en fornicación con una joven en Guanajuato. Si así hizo, nos preguntamos hoy quién lo bautiza en la verdad presente. Eso lo deben entender todas las iglesias que sigue visitando y donde él no ha sido honesto. Pero lo bueno que enseño el cobre ante un problema grave como el juicio contra el pastor Nausen. Y además otro error del Evangelio Eterno y del pastor Hugo Gambetta, al ordenar a alguien sin investigar su actual situación espiritual, qué vergüenza de Cristian Diablid. El aceptar ser pastor mediante una ordenación turbia y llena de morbo, ya que previo al sábado habían dictado juicio sucio contra el pastor Nausen Villarreal. Este sujeto inexperto y falto de credibilidad, y hoy anda pregonando, predicando, dividiendo y difamando al pastor Nausen. Si es pastor, porque difamar a un colega, pero como ya mencionamos no tiene la formación y preparación como debe ser un verdadero ministro. Vamos a decir cómo algunos hermanos se refirieron hacia Cristian. Por su actuar ante este problema. Lo chamaqueron los viejos lobos rapaces Alfredo G. Diablo. Di Diablo, este sujeto se sabe de memoria muchos pasajes de profecía, y siempre sale con argumentos de los escritos fuera de contexto de la mensajera del Señor, y eso es en sus chats y en cualquier lugar donde se presenta. Este también no tiene ética, ni educación, ni tacto, ni la capacidad para manejar situaciones conflictivas. Él está en una escuelita de salud en el sur de México y así como va, ya se ha sabido de divisiones que él ha provocado en la zona donde trabaja y también se sabe de que es muy político dado al chisme, ambicioso de poder y de cargos. Él también participó para echar leña al fuego en contra del pastor Nausen Villarreal y se unió con los anteriores personajes G. Diablo, Alfredo, Cristian Diablid. Y buscando cargo logró quedar como secretario de la casi extinta Coordinadora Nacional. El lema que maneja su escuela lo debiera poner en práctica para el bien, y para decir como estrellas a perpetua perdición así es como puede terminarse. Él se llama Didier Vázquez. Hugo Gambetta, es el orador internacional del Evangelio Eterno, él cayó en la trampa del enemigo y se convirtió en gamburla, ya que él solo era el orador del Congreso. Y no tenía que participar en la junta ilegal del juicio sucio contra un colega como el pastor Nausen Villarreal. Pero también se supo que él traía ya un odio, un celo casado contra el pastor Nausen Villarreal, a quien logra convencer para llevarlo al Evangelio Eterno, ya teniéndolo en las filas de los pastores le asigna la iglesia más grande en Los Ángeles, California. Le tuvo celos por la obra tan abarcante que con entusiasmo realizaba el pastor Nausen, la obra misionera, como impulsaba las testificaciones, visitaciones. Eso creemos que provocó una envidia de parte de Gamburla que se puso feliz cuando el pastor Nausen es deportado. Nunca lo apoyo económicamente, lo dejo a su suerte,
Nunca le explico por qué se hizo el indiferente y no lo protegió, sino al contrario lo empezó a desacreditar, al grado de cuando en Argentina le preguntan por el pastor Nausen, se ufano de decir como dicen en Argentina: le dimos una patada en el cucu. Ya interpreten cómo se expresan los argentinos, como en México y Estados Unidos decimos una patada en el trasero. Se oye feo, pero no como lo pronuncio Gamburla, así de como suena de verdad. También queremos mencionar que en el Congreso de Tabasco no tuvo convocatoria y la temática justificación por la fe fue un rotundo fracaso. Ya que se manchó las manos entrándole al juego orquestado por Jezabestela, Gediablo, Cristian Diablit y Alfredo. Así como él ordena a un reformista con las manos sucias, así quedó manchado para imponer las manos a un Judas dentro del Congreso. ¡Ah, qué vergüenza! Y se atrevió a acusar directamente al pastor Nausen. Aquí le anexamos las pruebas. La primera es de Costa Rica. Conózcanla. La segunda es una hermana que asistía a la iglesia de Bordeaux Segles. Ahí tienen hermanos y amigos. Como un siervo de Dios puede ser usado como instrumento de Satanás y convertirse en enemigo de un colega, así como tinieblas los cubrieron en Tabasco para hacer lo que ya todos he sabido. Ya no volverá a ser invitado a congresos, porque la coordinadora que lo invitó en varias ocasiones está agonizando junto con sus líderes que se han ganado el rechazo de grupos grandes que pesaban a nivel nacional. Víctor Castigo. Es de Puebla, de un lugar llamado Zonacatepec, muy cerca de Puebla. Este es un individuo poblano y así como tienen fama todos los poblanos se portó como un pipo, es un arrastrado servil de Diablo, Alfredo, Cristian Diablit y de Gediablo. Puras estrellitas de 5 picos que están cayendo al igual que Gamburla. Como esas luminarias que brillaban hoy están desacreditado y fueron parte del fuerte zarandeo que ellos lo comenzaron en Cucuyulapa, Tabasco. Ánimo, hermanos. Dependamos de Dios y no confiemos en estos pseudo pastores que fallan como cualquier amigo. Jezabestela, esta mujer siendo una desconocida, una intrusa que usó Satanás para dividir la armonía que todavía reinaba en la casi extinta Coordinadora Nacional. Bien, comenzamos a describir esta intrusa falta espiritualidad y de santificación. Todo lo contrario, fue un dardo del enemigo que vino de tierras lejanas y había pasado desapercibida hasta que logró penetrar las entrañas de la Coordinadora Nacional. ¿Qué espectáculo provocó su desaire? Al saber que el pastor Nausen la cambió por otra persona y ese fue su coraje. Fue inducida por Gediablo a penetrar el corazón de la coordinadora y aunque no estuvimos presentes nos llegó todo tipo de información y son pruebas fidedignas para poder exhibir lo que hace 5 meses hicieron los pseudo pastores. Esto no es calumnia ni difamación, pues hay audios grabados del juicio inválido, donde la minuta oficial es cambiada y tergiversado a conveniencia de estos falsos pastores, que se convirtieron en una verdadera vergüenza. Qué pena ajena dieron, todavía no recapacitan y insisten en más división que llegar a conciliar con las partes afectadas. Así que aquellos que se victimizaron con esta intrusa en el pecado y solapamiento de las acusaciones, ellos trajeron injuria a la verdad presente. Pastor Nausen Villarreal. Primero fue perseguido y enjuiciado sin pruebas, destituido de manera ilegal de la empresa corporativa Adventista del Séptimo Día, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Quien hasta la fecha no le ha reconocido su situación laboral, donde le dan larguas y fastidio al pastor Nausen. Como siempre, los llamados jefes siempre se salen por las evasivas y pretextos para no finiquitar el asunto laboral. Hoy en La Verdad Presente ha aprendido a vivir por fe. Y después de 12 años que lo margina la Corporación Adventista, Dios lo sigue sosteniendo sin sueldo ni prestaciones como a los demás pastores. Ya que explicamos esto, les comentamos que a pesar de que lo siguen los desprestigios y calumnias, se ha mantenido firme ante los ataques de colegas, maestros y falsos hermanos, que orquestaron lo sucedido en Cucuyulapa, Tabasco, México. ¡Ah, qué vergüenza! ¡Qué ironía de la vida le ha tocado vivir este verdadero siervo de Dios! Pero a pesar del contubernio de los pseudo pastores con la saeta lanzada por el Gediablo y sus pastores, a pesar de esto, no lograron derrumbar el ministerio firme y sólido en la roca que es Cristo, donde el pastor Nausen está firmemente agarrado. Hoy el país México es tan grande que nadie puede abarcarlo y Dios le ha dado otras alternativas para seguir con la predicación del mensaje final. Ánimo, pastor Nausen, siga adelante,